Bienvenidos y bienvenidas a Voz Ciudadana. Mi nombre es Carolina Mena y esta noche conversaremos con nuestros invitados sobre cómo va el turismo en Suchitoto. En los últimos años, El Salvador ha apostado con fuerza al desarrollo turístico, centrando gran parte de sus recursos en la promoción del turismo de playa, el surf y destinos costeros bajo la marca de Surf City. Todos conocemos las grandes inversiones en la creación de los famosos Surf City 1 y 2. Sin embargo, en medio de esta reconfiguración del mapa turístico nacional, centrado en playa y que pareciera que ahora todo es playa, surgen unas preguntas inevitables. ¿Cuál es el lugar de importancia de los destinos turísticos como Suchitoto, con su riqueza cultural, patrimonial, histórica y natural? ¿Qué se está haciendo por el turismo en Suchitoto? ¿Cuál es la inversión, la estrategia y la capacidad de respuesta que tiene Suchitoto para no quedar rezagado? Al ser el turismo uno de los principales motores que contribuyen a la economía de Suchitoto, consideramos de enorme importancia generar diálogo con sus protagonistas. Es así como hoy iniciamos una serie de conversaciones con algunos de sus protagonistas, o al menos aquellos que estén dispuestos a hablar y dialogar sobre la situación del turismo en Suchitoto. Para reflexionar a profundidad sobre esta situación, los desafíos y el futuro del turismo en Suchitoto, esta noche conversamos con Adelaida Rivera. Ella es técnica en gestión y desarrollo turístico, guía turística de la zona paracentral acreditada por Corsatur desde el año 2016 y docente del Bachillerato Técnico en Turismo del Instituto Nacional de Suchitoto. También nos acompaña Robert Bros, él es operador turístico de Gringo Tours con más de 2 décadas de experiencia en turismo. Y Luis Figueroa, empresario hotelero, propietario de Casa Flamenco y referente del sector turístico local. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Adelaida. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Carolina. Buenas noches. Robert se va a integrar en unos momentos, así que esperamos tenerlo más adelante. Esta noche, como ya les decía, conversaremos con nuestros invitados y nuestra invitada sobre qué está pasando y cómo va el turismo en Suchitoto, si existe alguna estrategia clara. Buenas noches, Robert. Si existe también alguna estrategia clara para el turismo, para reactivar, para seguir promoviendo el turismo en Suchitoto, y también si hay coordinación entre los actores, qué se está enseñando y cómo se proyecta Suchitoto desde el Instituto Nacional. Y si sigue siendo también Suchitoto un destino turístico preferido entre las personas. Así que muchas gracias también a ustedes por sintonizarnos y seguirnos en nuestras redes. No olvide que para que esta conversación también funcione, es muy valioso que usted deje sus preguntas, sus comentarios, que recuerde que su participación y su opinión es muy importante. Antes de empezar, también queremos recordar que esta serie de conversaciones no pretenden resolver los problemas de Suchitoto. El objetivo de este programa es generar diálogos, discusiones públicas, debates, desde donde podamos juntos y juntas buscar respuestas y soluciones a los problemas y desafíos que tiene nuestra ciudad. Así que sin más preámbulos, iniciamos esta noche nuestro diálogo con Adelaida, Robert y Luis para indagar cómo anda el turismo en Suchitoto, luego de una reciente temporada de vacaciones de Semana Santa. Vamos a iniciar este diálogo, esta conversación con Luis, y la pregunta es si existe algún diagnóstico actualizado sobre la situación del turismo en Suchitoto. Gracias, Carolina. Nuevamente un saludo a Roberto, a Adelaida, que están en esta transmisión, y un saludo también muy especial para quienes se conectan a este en vivo y para quienes están viendo en retransmisión esta entrevista. Creo que es siempre un gusto poder participar en los espacios en los que la Gaceta abre a la discusión temas de relevancia para nuestro territorio, para nuestro querido Suchitoto, y también el agradecimiento pues, por mantener estos espacios abiertos. Dicho esto, Carolina, sobre tu pregunta específicamente, creo que hay que decirlo, yo no he encontrado ningún documento reciente, ¿verdad?, que sea actualizado, ni que esté sistematizado, ¿verdad?, que permita comprender el estado actual del sector turístico en Suchitoto. La información que generalmente a veces tenemos
suele ser de anécdotas que intercambiamos entre quienes nos dedicamos a este rubro y que nos tenemos alguna confianza y nos contamos, ¿verdad?, algunas cosas que están pasando, pero en general la información está dispersa entre los actores públicos y privados que nos dedicamos a esto, tenemos competencia, ¿verdad?, en ese tema dentro del instituto. Y entonces esto limita bastante desde ya cualquier evaluación, ¿verdad?, que se pueda hacer. Hay que decirlo, ¿verdad?, mucho de lo que de lo que voy a poder incluso expresar es basado más bien en un análisis, en la experiencia y en las conversaciones que tenemos, ¿verdad?, entre todos los actores, ¿verdad? Así, pero no hay actualmente datos, ¿verdad? Yo sí hay algo que menciono siempre, ¿verdad?, que es digno de resaltar, y es que como destino, Suchitoto está parado sobre hombros de gigantes, ¿verdad? Hombres, mujeres, suchitotenses, otros nacionales y extranjeros que han trabajado desde 1973, desde ese primer Comité de Desarrollo Turístico, hasta el día de ahora, algunos incansablemente, ¿verdad? Algunos extranjeros como Roberto se han enamorado de este país, se han enamorado de Suchitoto, se han quedado y han enamorado por el desarrollo de este lugar tan querido, ¿verdad? Así que desgraciadamente, como digo, no hay un diagnóstico actualizado que nos permita hablar con base a datos extraídos directamente del sector. Okay. La siguiente pregunta es para Robert. ¿Existen datos estadísticos que nos permitan comparar o saber el crecimiento, estancamiento o retroceso del turismo en Suchitoto? Pues primero, muy buenas noches a todos, Luis, Adelaida, Carolina, un gusto estar aquí con ustedes hoy. Datos creo que existen, que sean públicos o sistematizados, dudo. Yo sé que la oficina del Ministerio de Turismo, Colsatura, aquí en Suchitoto, siempre lleva uno de sus controles, que son completas, dudo, y siempre piden a los empresarios aportar datos solamente en tiempo de temporada alta. Entonces, esos datos, como mencionó el compañero Luis, a veces lo hablamos temporada alta, temporada baja. Yo como tour operador pequeño, siento que he podido tantear entrando y saliendo de temporadas por el flujo de negocio, y eso ya con 18 años en el negocio, para mí es fácil notar temporadas altas, bajas, tanto como nacionales como con internacionales. Okay. Luis, ¿y a quién le corresponde, de quién es tarea generar estos números, estadísticas y llevar un mínimo control del crecimiento del turismo en Suchitoto? Luis, su micrófono. Perdón, gracias. Esta responsabilidad es compartida, ¿verdad? No recae únicamente sobre las autoridades, aunque el Ministerio de Turismo, la municipalidad, digamos, son dos de las instituciones llamadas a tener este tipo de información y análisis a disposición, ¿verdad? Para poder también ellos mismos tomar sus decisiones. Pero también los colectivos, los grupos o las asociaciones de empresarios también podríamos mejorar y coordinar esfuerzos para estructurar la información, buscarla, sistematizarla, ¿verdad? Para poder tener datos que nos permitan mejorar la capacidad técnica local, turística, ¿verdad? Basado en evidencia, basado en datos. Yo en este punto creo que sería muy relevante poder que todos fuéramos conscientes de la necesidad de tener un observatorio local de turismo que pueda hacer este trabajo, ¿verdad? Un observatorio no es solo una institución
que recoge datos, sino es todo un mecanismo para observar, como dice, ¿verdad? El término, qué está ocurriendo, y eso permitiría tener estos datos que, como lo dije al inicio, ¿verdad? En el caso específico de Suchitoto, sería una experiencia acumulada de años, ¿verdad? De trabajo por el turismo, y que un observatorio pudiera tener también como esa mirada, ¿verdad? De proceso del asunto. Pero, insisto, esto debería de ser, verse como una responsabilidad compartida. Algunos incluso de compartir información, ¿verdad? A veces somos un poco celosos con nuestra información, pero si hubiese un mecanismo, ¿verdad? Y viéramos todos y todas la misma necesidad de tener esta información, muy probablemente esta responsabilidad se compartiría, ¿verdad? Y algunos tuviéramos algunas responsabilidades, otros otras, pero creo que la necesidad está ahí, ¿verdad? Y ojalá cada quien, dependiendo de su rol, pudiera, ¿verdad?, asumir este reto que implica tener la información sistematizada, ¿verdad?, de lo que está pasando con el turismo en Suchitoto. Adelaida, desde el bachillerato en turismo del instituto, ¿con qué fuentes de información se enseña a los estudiantes? Buenas noches, Carolina, don Roberto y don Luis, mucho gusto. Pues voy a empezar quizás antes abonando un poquito, ¿no?, a la pregunta anterior a don Luis y a don Robert. Hace prácticamente, ¿no?, ya digamos 2 años, en el 2023, de enero a diciembre, Corsatur tiene como su última estadística, ¿verdad?, donde respalda la información que de 6 lugares más destacados en El Salvador, Suchitoto se encuentra en el 4º lugar más visitado, con el 27% de los visitantes, que eso equivale a un porcentaje de 561.969 turistas en el año del 2023. Luego, pues más actualizados, pues ellos están trabajando, ¿verdad?, de la mano con los CDT, con los CAT, ¿verdad?, que obviamente también nos ayuda muchísimo para poder tener realidad en sí de las empresas. Cabe mencionar que las empresas actualmente, ¿verdad?, también en Suchitoto, muchas de ellas no están registradas en el RNT, y eso también disminuye la posibilidad de tener una estadística verídica, ¿no?, en este caso. Sin embargo, según ese dato estadístico del 2023, según Corsatur, es el dato que se tiene, ¿verdad? Bueno, tomando en cuenta ya la pregunta enfocada a turismo, en el INSU, las fuentes que tenemos, pues con las que estamos trabajando principalmente son con las de Corsatur. Corsatur, en alianza con Mineducit o Minet Central, ¿verdad?, que están de la mano, pues nos han brindado el material necesario para poder brindárselos a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes. Todas las fuentes que se tienen obviamente son verídicas. Corsatur está de la mano con Migración y Extranjería para poder saber de dónde son los visitantes, ¿verdad?, que llegan a El Salvador, quiénes son los que más nos visitan, con qué frecuencia, asimismo, entre qué edades se encuentran estos turistas. Otras fuentes que tenemos, pues para verificar, en este caso, ¿no?, el sistema de gestión y calidad, que son pues las ISO 9001, etcétera. También tenemos de la mano las fuentes de ISTUM, MITUR. En este caso también hay unas investigaciones, ¿no?, que creó Arcadis, que es en este caso un informe anual que se hace sobre, con apoyo de las Naciones Unidas también, ¿no?, para poder evaluar sobre las ODS, que es un tema muy importante para el turismo, ya que en este caso tomamos en cuenta como el turismo para nuestros estudiantes, para que ellos crezcan con un conocimiento de turismo accesible y también un turismo sostenible, ¿verdad? Entonces, para ello también tomamos muy en cuenta las ODS, también todo lo que la ONU, ¿no?, también se estipula dentro del turismo. Tenemos a la ONU Turismo, que es prácticamente como la mamá, digamos, de todas las organizaciones turísticas a nivel prácticamente mundial. Y pues las fuentes que nos amparan para nuestros jóvenes, tenemos la ley de turismo, las ANP, digamos que en este caso hasta nos vamos enfocando mucho en la legislación ambiental, porque ellos también tienen que conocer, digamos, en este caso, ¿no?, todos nuestros sitios Ramsar, los áreas naturales protegidas, como había dicho anteriormente, para que pues ellos
en un dado caso no decidan ya sea ser emprendedores en el área de turismo o ser empleados en una empresa turística, sepan, ¿verdad?, de primera mano datos verídicos y hechos reales que suceden en el turismo en El Salvador, para que esto pues sea verdadero para ellos. Obviamente como docentes nos preparamos constantemente en el instituto. Ahorita el ministerio le está aportando muchísimo a la educación en turismo. Más adelante con la siguiente pregunta voy a responder a esto, pero digamos que a brevedad son una de las fuentes, ¿verdad?, que nos respaldan con mayor credibilidad a nivel de país como educadores en turismo. Muchas gracias. Okay. La siguiente pregunta va para las 3 personas que nos acompañan. Ante la ausencia de datos o la falta de acceso que los empresarios puedan tener a estos datos, ¿cómo medimos el turismo en Suchitoto? Iniciamos con Luis, seguido de Robert y finalizamos con Adelaida. Gracias. Sí, yo creo que desde la observación directa, ¿verdad?, que se pudiera realizar la experiencia de los prestadores de servicios y obviamente los registros de los que ya Adelaida mencionaba, ¿verdad?, que no sé realmente cómo, siempre me lo he preguntado, ¿verdad?, más allá de los puertos o las aduanas, cómo hacen para medir específicamente el turismo en un lugar. No lo sé todavía, nunca he visto cuál es la metodología que siguen, ¿verdad? Pero creo yo que ciertamente la observación directa y la experiencia de quienes trabajamos en estas actividades ya trae suficiente información como para poder hacer una medición. Lo que pasa es que para hacer una medición técnica, sí, no estaría completa, digamos, sin esta parte de la experiencia, porque muchas veces la experiencia dista, ¿verdad?, de los datos oficiales, porque, por ejemplo, hablando de datos, ¿verdad?, El Salvador en 2024, en la región fue el país que más creció en el rubro de turismo, ¿verdad? 3.9 millones de visitantes según el MITUR, dejando atrás a todos el resto de países, ¿verdad? Sin embargo, esto se puede analizar poco ya en función de los sitios específicos, pero seguramente tendrán registros y eso obviamente nos rankea, ¿verdad? Pero más allá del ranking, me refiero a hacer un análisis o a tener una medición del turismo en Suchitoto. Creo yo de que hace falta esa observación directa o la participación directa de quienes prestamos los servicios para poder captar sistematizar esa información, porque creo que ahí es donde hay una gran riqueza, ¿verdad? Nosotros atendemos directamente al turista, entonces sabemos de las observaciones, digamos, estamos en primera línea, ¿verdad? Entonces, creo yo de que eso debería ser un elemento a tomar en cuenta a la hora de pensar en cómo medirlo, ¿verdad? A la ausencia de análisis, ¿verdad? O diagnósticos técnicos, ¿verdad?, que podamos utilizar. Robert. Pues muy similar que dice Luis, ya los datos específicos, aunque existen a nivel nacional, como nombró la compañera Adelaida, a ver el acceso a esos datos, cómo lo consiguieron, desglosarlos en temporadas, es un poco complicada. Yo en años anteriores, trabajando con la Asociación de Turismo aquí de Suchitoto, pedían datos como número de habitaciones alquilados cada mes, es más que nada en temporadas, número de meses rotados en restaurantes, le ocuparon datos básicos como entradas del Turicentro, el Puerto San Juan, y me imagino algún técnico en la oficina de Casa Tour, Corsa Tour, Mi Tour,
hacían sus estudios de esos datos para tratar de tener un estimado de visitas. También a veces se desplazan internacionales y internacionales y con diferentes presupuestos de los dos tipos de turistas que recibimos. Es claro para mí un incremento continuo en los últimos 10, 15 años. Uno se nota como residente aquí con el crecimiento de más negocios turísticos, más restaurantes, más galerías, más tiendas de artesanía, aún con los altos incrementos de alquileres, siente que el pueblo sí sigue creciendo. Hay que recordar también con los problemas políticos que tuvimos en el país vecino Honduras, que eso nos abrió la puerta a una docena o más de tour operadores que por una década evitaba El Salvador. Simplemente hicieron la ruta centroamericana Antigua, Copán, León, y no hubo ni un interés por los diferentes problemas que sufrió el país por años. Con esa cierre de fronteras por unos días, Suchitoto entró en la mapa y me imagino todos lo han visto. Hoy de día no pasa una semana con 3, 4 grupos Intrepid, el Gap Adventure, entre otros, que llenan algún hotel, hacen una excursión con otros compañeros aquí a Sinquiera, un city tour, un tour en lago, bien preciso, 2 noches, un día de tours, un mediodía libre, y siguen su camino. Aunque no lo crean, afecta a muchos, porque esos turistas llegan a las ferias a comprar, sus tiempos libres, van a los restaurantes a comer, a veces llegan a los bares en la noche, todo genera un incremento de dinero gastado aquí en Suchitoto. Hay uno de los hoteles que han crecido, han mejorado, siguen creciendo, siguen construyendo debido a ese constante flujo de esos tipos de grupos, que es un cierto tipo de turista que buquean un tour de varios países. Y gracias a Dios, El Salvador ya entra en esa lista. Yo de pura casualidad, una empresa australiana por la primera vez en su historia va a abrir la Ruta Maya y recibo un grupo de 14 australianos en mayo. Tengo el agrado de tenerlos casi 5 días y el servicio desde Copán hasta el aeropuerto nuestro. Ellos siguen su viaje para Nicaragua desde allá. Pero sí es una empresa más que está viendo no solo El Salvador, pero Suchitoto como un punto que vale la pena a visitar. Adelaida. Muchas gracias. Bueno, considero que para poder poner acción en el hecho de datos reales en Suchitoto de nuestros empresarios, número 1 es empezar a abrir las puertas, ¿verdad? De los empresarios, de estas empresas que, si bien sabemos, es prácticamente lo que está apoyando la economía local, ¿verdad? Siempre he dicho que cuando la economía se mueve localmente, hay un crecimiento local, sí, pero no nacional. Entonces el impacto que se tiene digamos, en Suchitoto no solo va a impactar a Suchitoto, va a impactar a Cucatlán y va a impactar a El Salvador. Es muy interesante que vengan nacionales a visitarnos, súper bien, y también es muy importante y más importante, ¿verdad?, cuando nos vienen a visitar extranjeros. ¿Cómo saber estos datos verídicos y reales? Difícilmente cada empresario en su empresa va a poder tener un cuadernito allí o algo digital tomando nota, ¿no?, de cuántas personas me visitaron hoy, cómo podemos ver esta estadística, ¿no?, cómo podemos llevar esto de la mano. En algunas ocasiones con mis estudiantes hemos tratado de realizar entrevistas a las empresas turísticas. Hay muchas empresas que nos abren las puertas y otras pues que de primera a primera me le dicen que no, ¿verdad?, no pueden ingresar. Y ellos cuando han hecho preguntas sobre un porcentaje, no un estimado de cuánto porcentaje de turistas le ha llegado a ya sea a su restaurante, a su hotel, etcétera,
prácticamente no dan el dato, y es como un poco curioso porque un estudiante pues lo hace por conocimiento, ¿no? Para saber a su empresa favorita, digamos, porque ellos eligen a la empresa, no es que uno se lo imponga, uno les presenta los 5 rubros turísticos, ellos eligen el que más les gusta, si es el de alojamiento, transporte, recreación, hospedaje, ¿verdad? Gastronomía, información, etcétera, y ellos eligen su empresa, van a las empresas y dentro de sus investigaciones, en algunas preguntas, no es siempre porque eso depende del enfoque de la entrevista, y pues cuando hacen esta pregunta es como que un poco tedioso para el empresario. Si bien es cierto, son temas muy delicados, pero en porcentaje casi no lo manejan, ¿no? Cuando ellos les han preguntado, por ejemplo, de cuántos, digamos, turistas les visitan por lo menos promedio, ¿no? Por día, es como que una pregunta bastante difícil de responder para ellos. Sin embargo, pues los estudiantes lo aceptan, ¿no? Ya que puede ser un tema muy delicado. Luego, pues al mes, por lo menos un promedio al mes, pues tampoco lo dan, y entonces es como que ellos se quedan al final preguntando, bueno, del 100%, ¿qué porcentaje les visita? Y ellos dicen, pues depende, ¿no? En temporada alta nos visitan como que el 100%, dicen, pero de qué total no se sabe, o el 15% en temporada baja, o el 25%. Entonces, a manera de dar a responder nuestra pregunta, ¿cómo llevar una estadística verídica en Suchitoto? Que no sea por mano de nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes muchas veces no los toman en cuenta, y o cuando llegan no me les prestan atención adecuada, y yo agradezco a los empresarios que nos reciben, que nos abren sus puertas, y a nuestros estudiantes de verdad los han atendido súper, súper bien, y a otros pues que aún no se dan esa apertura para atender a estudiantes, solo pues bueno, les decimos a ellos que no se desanimen y que cada empresario tiene en este caso, ¿no? Su objetivo, su misión, su visión en su empresa, y pues si no es atender a jóvenes, a brindar información a jóvenes de su empresa, pues no pasa nada. Cada quien es libre, ¿verdad?, de hacer lo que guste. Pero yo sí, digamos, hago la invitación, ¿no?, a las instituciones locales pertinentes, que en este caso tanto la sociedad como los empresarios, ¿no?, y en este caso también entra la política, tiene mucho que ver acá, porque pues sabemos que es algo que no es de gratis, que se haría, no es nada fácil, es algo que se sale de nuestras manos, como bien dijo Carolina, no son temas que vamos a resolver nosotros, sin embargo sí son propuestas que pueden llegar a funcionar en algún momento, ¿no?, a que alguien la retome, y pues si todos se unen, ¿no?, sabemos que puede funcionar, uniendo al CDT, uniendo al CAT, uniendo a la oficina de turismo, ¿verdad?, que sabemos que es la de la municipalidad, y pues juntas podrían empezar un censo de empresas y así conocer más o menos un promedio de cuántas personas les están visitando. Puede ser complicado, pero si lo distribuyen por rubros y sabemos cuántas empresas turísticas hay por cada rubro, en Suchitoto, pues entonces podríamos empezar por allí, ¿verdad? Quizás lo más difícil es empezar, ya de ahí lo demás puede ya poder terminar. Pero sí creería yo que es lo más conveniente, ¿verdad? Porque los datos estadísticos que brinda anteriormente son de Corsatur, son nacionales, ellos los distribuyen según edades de personas que nos visitan, según gustos y preferencias que estas personas tienen, ¿verdad?, para poder visitar El Salvador. Los motivos del viaje, ¿verdad?, ahí van a variar dependiendo todo lo que ellos quieren. También los medios de acceso, ¿verdad?, que mayormente son terrestres o aéreos. Y pues bueno, eso sería prácticamente a mi ver, cómo poder realizar un censo en Suchitoto y tener una estadística real. Sería así, ¿verdad?, uniéndose prácticamente los 3 sectores para que puedan, obviamente, ¿verdad?, tener una información real, y que todos los empresarios pues también se presten, ¿verdad?, a apoyar esta iniciativa, que podría, claro que sí, ¿verdad?, tener mayor validez y decir cada año se hace este censo y cada año ha sido el crecimiento en Suchitoto real, no a base estadística nacional, sino que local, que sería muy bueno. Adelaida, quiero retomar un punto que usted ha comentado, y es sobre los datos que se tienen. Aparte de estos datos de Corsatur, ¿qué otros datos se tienen? ¿Qué otros informes? ¿Qué otras estadísticas de las que y dónde se puede acceder también a esos datos? ¿Dónde podemos encontrar esta información que nos dé una idea de cómo está el turismo en Suchitoto? Claro, sí, la estadística en este caso de Corsatur, pues esta es
es información pública y está pues en las páginas de Corsatur, ¿verdad? En informes estadísticos de turísticos, ¿no? De Corsatur. Ahí las pueden encontrar, simplemente Corsatur, van a aparecer justo también donde encuentran en este caso la estadística también de guías acreditados por Corsatur, pues allí está toda la información. Solo es de ingresar, ¿verdad? Y colocar allí Corsatur y ya está. Así van a direccionarse a Corsatur y ahí les van a aparecer las diferentes opciones, ¿no? O en este caso, elección de información que usted desea conocer. Prácticamente sería eso. Corsatur, ¿verdad? Sabemos que está en El Salvador, pero sabemos que su principal rectora, por así decirlo, pues es la ONU Turismo, o anteriormente conocida también como OMT, que solamente ha cambiado sus siglas, pero pues sabemos que es a nivel mundial también, ¿verdad? Y pues estas son fuentes, como les decía, que las realiza, en este caso, con las Naciones Unidas, que obviamente no son investigaciones que ellos realizan, pero los datos más relevantes y certeros que siempre vamos a brindar son los de Corsatur, porque pues son los más verídicos, como ya les mencionaba anteriormente, porque ellos están de la mano con Migración y Extranjería, y es así como ven el turismo, ¿no? Extranjero en este caso, porque ese es el que más nos va a importar por razones obvias de que es así como vamos a verificar que hay un crecimiento económico en El Salvador, ¿verdad? Porque pues el local se sabe que si El Salvador tiene 14 departamentos y Santa Ana visita la Unión, pues no hay un crecimiento nacional económicamente, sino que es un crecimiento económico local. Entonces, Corsatur más que todo está enfocado, obviamente, también en verificar cuánto extranjero es el que está viniendo a nuestro país y cuánto están subiendo pues nuestras divisas, ¿verdad? A nivel de país. Pero sí, Carolina, en Corsatur son los datos más verídicos y relevantes que le puedo recomendar personalmente, ¿verdad? Para poder estudiarlos e indagar. Gracias, Adelaida. Voy a hacerle una pregunta a Robert. ¿Qué tipo de turistas, desde la observación, qué tipo de turistas están visitando Suchitoto hoy, nacionales o extranjeros? Ambos siempre, y tenemos el agregado. No quiero hacer política entrevista, pero una de las pocas cosas buenas que he visto de la situación actual política nacional es la afluencia de hermanos lejanos. Yo en 18 años de tener mi negocio, no fue hasta el año 2023 que recibí hermanos lejanos. Y con esos chistes, si querían escuchar mi español, sabiendo que hay salvadoreños nacidos aquí que hablan mucho mejor que yo. Pero ha sido un mercado en que en realidad me encanta trabajar, familias mezclados. Hemos tenido 3 ya que querían hacer clases de pupusa, grupos grandes. Antes restringimos este tipo tour de taller de 6 personas y hemos tenido hasta grupos de 12, de 3 generaciones y familias completamente mezclados, salvadoreños, esposas, nietos, abuelos, abuelas, y para mí me da un gran, no sé, me alegría a poder enseñarle mi punto de vista del país, siendo nacido en California, siendo salvadoreño por nacimiento de mi mamá, y ya con más de 30 años viviendo aquí en El Salvador, casi me voy por la mitad de mi vida, y encanto enseñar este amor que tengo para el país, con todo lo bueno y malo que vivimos diario, especialmente a gente con nuestra misma sangre. Y he tenido gente que me ha contratado específicamente por esa razón. Tuve una señora de California que me dijo al final del tour que quería que sus hijas en su primera visita entendía por qué ella tenía que salir en los años 80. Y era un tour bastante mezclado, bastante emocional y bastante complicada. Pero la respuesta de la pregunta, ya la clientela mía
no es nacional. Cada vez en cuando algún colegio, algún grupo me buscan, yo normalmente ofrezco ese tipo de servicios casi de gratis, porque sé que no son grupos que van a querer pagar las tarifas mías. Adelaida lo puede constar con los del instituto, lo ha hecho muchos aportes sin pensar en ni refrigerio por parte del instituto, por parte de los estudiantes. Igual hay turoperadoras y guías que tienen ese mercado. Entonces, no llevo muchos datos de los nacionales. Y cuando me contactan, normalmente brindo información veraz y abundante, porque muchos nacionales desean reducir sus costos, desean hacer las cosas por sí mismos, tal vez como excursión, tal vez alquilando un vehículo, tal vez con su familia de visita. Y para mí no me quita nada decir, aquí hay un guía local que le pueden hacer esto. Este restaurante es mi favorito actual. Este comedor es la mejor comida local típico del pueblo. Este es lo mejor hotel, este es lo mejor hotel clase media, este es lo mejor, en mi opinión, hostal, a los que me buscan, sin pensar que gano un 5 o no. La clientela mía, sí hago mi venta un poco más agresiva, y soy muy bueno en eso de lograr la venta. Pero sé cuando la comunicación comienza, si son clientes potenciales, si son nacionales, familias, hermanos lejanos que pudieran hacer su viaje sin gastar las tarifas que cobro yo. Tal vez suena que no soy el mejor negociante, pero gracias a Dios me ha servido esta actitud. Creo que es parte de hacer un turismo de verdaderamente sostenible. No es solo pensar en la economía de su negocio, pero en la economía de todos los negocios, todo el área, todo el país. Adelaida, usted hablaba sobre las temporadas altas y bajas. ¿Cuáles son estas temporadas y a qué se deben estas variaciones? Sí, ¿verdad? Más que todo los empresarios saben, ¿no? Y han vivido y pueden reforzar más la información, pues porque ellos lo viven a diario, ¿no? En sus empresas. Pero pues sabemos que las temporadas donde hay más visitantes, pues obviamente es cuando hay vacaciones, ¿no? Que las más, digamos, fuertecitas, las que acabamos de pasar, o como conocidas como la Semana Mayor o Semana Santa, y pues las fiestas agustinas, ¿verdad? Pero también el Suchitoto es rico en esto, ¿verdad? Porque es uno de los, en este caso, actualmente distrito que es rico en festividades y que aprovecha al máximo la captación de turistas, no solamente en estas semanas, pero pues son como las de mayo real, y luego pues obviamente ya las semanas de vacaciones, ¿no? Ya digamos generales, o las semanas ya de fiestas por Navidad o Año Nuevo, pero pues también el Salvador, ¿no? Impactante con Suchitoto, porque hasta por eso es muy reconocido y pues sabemos que Suchitoto es rico en cultura, es rico por su población, porque obviamente siempre es reconocida, ¿no? Porque pues Suchitoto tiene ese acogimiento muy bonito y que aparte de eso lo lleva a direccionarse en otra época, dicen. Entonces, pero prácticamente, Carolina, en estas épocas son como las más altas, obviamente, hay más tiempo para poder salir y disfrutar de otros lugares atractivos de Suchitoto, donde nuestros hermanos lejanos, como decía don Robert, ¿verdad?, nos visitan, y pues nuestros también hermanos de Guatemala, de Honduras, que son prácticamente los 3 países con mayores visitas a El Salvador. Y pues también tenemos los festivales, ¿verdad? Suchitoto es uno de los lugares que cuenta con tantos festivales tan bonitos, donde allí sí se ve la unión, ¿verdad?, de los empresarios y del apoyo que le brindan a este tipo de eventos para que puedan así resurgir, ¿verdad? Pero pues prácticamente, Carolina, resumiendo su pregunta, pues
se debe a esto, ¿verdad? También la captación de turistas en las empresas de Suchitoto es gracias a estas semanas, pero también tienen las captaciones eventualmente, ¿verdad? Gracias a estos eventos culturales, institucionalmente, digamos, un aporte también es para el 14 de septiembre, que sabemos que este es un desfile que ya es tradición ya de años y que como institución también, ¿verdad? Estamos aportando de esta manera, que se mantenga como algo cultural y que también se escucha en otros lugares. Y cuando yo digo, pues soy docente de Suchitoto, lo primero que me preguntan es el Festival de las Antorchas. Y yo, sí, efectivamente, qué bonito que alguien lo note, ¿no? Lo sepa y pues por allí, eso sería, Carolina. Gracias, Adelaida. Luis, ¿se mide el impacto económico del turismo en la economía local? ¿Cómo y con qué herramientas? Bueno, si nos vamos a responderte de sí, no, no hay medias tintas, ¿verdad? Yo no he visto ninguna medición económica. Medición me refiero a esto, ¿verdad? Algo, un estudio, ¿verdad? Esto hay que lamentarlo, ¿verdad? Pero como lo dije creo hace un ratito, la única manera para que tenemos nosotros al menos de medir, casi que es como antes los cálculos que hacían nuestros abuelitos para saber las distancias que habían de un lugar a otro, ¿verdad? Era las leguas, a tanto de, no sé, cualquier otra unidad de medida que no fuera estándar, era bastante basada en la experiencia. Entonces, creo que lo que nosotros, la práctica que existe es que para poder saber si una temporada ha estado buena o ha estado mala, aparte de evaluar también digamos, la apuesta que él hace el empresario y el retorno, es decir, la respuesta de la temporada a esa inversión, a eso nosotros nos sujetamos para saber si a uno le fue bien o mal. Pero como destino, lo más cercano son esas pláticas que tenemos de cuando, por ejemplo, alguien en un chat pone, miren, está bien vacía la plaza, ¿verdad? En un día en el que se supone que debería estar lleno, tomando en cuenta experiencias previas. Entonces, esa experiencia y ese compartir, ¿verdad? De los prestadores de servicios turísticos es lo que a veces da la medición y es válido, ¿verdad? Creo que es válido, pero no se puede tener como una medición de estudio o una medición técnica de datos. Ciertamente si empezamos a contar cuántos hoteles, cuántos restaurantes, cuántos bares o instituciones culturales hay y cuánto personal, por ejemplo, tiene cada uno de ellos, empezamos a sumar y eso es la generación de empleo. Es un dato, digamos, es uno de varios datos económicos que tienen que ver con el desarrollo turístico, no es el único dato económico, ¿verdad? Pero ciertamente yo a veces me pongo a pensar como cuánto será, ¿verdad? Y cuánto será en dinero, ¿verdad? Que entra a Suchitoto en concepto de manera directa, ¿verdad? A la población en concepto de el turismo y eso en otras ocasiones me ha motivado a hacerme otra pregunta o hacerle a las personas otras preguntas de cuáles son los beneficios que ve la población, ¿verdad? Habitante respecto del turismo, ¿verdad? Más allá de los empleos y qué tanta proporción del empleo viene realmente del turismo y qué otras fuentes de empleo hay en el municipio. Yo me atrevería a decir que esa es la fuente más grande de empleo en el turismo. No es la única, ¿verdad? Y eso genera unas subcategorías, por ejemplo, mantenimiento de aires acondicionados, construcción y mantenimiento general, jardinería, todos esos servicios que se requieren para operar, ¿verdad? Son muchas veces servicios, no todos, pero algunos que se prestan directamente desde el municipio. Y eso podría ser datos que seguramente existe, ¿verdad? Ese beneficio existe, pero yo no podría dar un aproximado siquiera, porque no hay datos que puedan
ayudarnos a tener esa medición, ¿verdad? De cuál es el impacto económico. Ciertamente lo hay, y hay uno bueno y hay uno malo, ¿verdad? Creo que en algún punto hablaremos de eso, pero también, así como el turismo puede dejar ingresos a las personas que se dedican a esto, también las personas que no se dedican a esto pueden tener un impacto debido a la actividad turística, ¿verdad? Pero no, que yo sepa, no hay medición ni de una cosa ni de la otra. Ok. La siguiente pregunta es para que todas las personas que participan en esta conversación puedan responder, y es: ¿cómo está impactando a destinos como Suchitoto la apuesta del gobierno a Surf City como la gran estrategia de turismo nacional? Iniciamos con Robert, seguido de Luis, y finaliza Adelaida. Primero, retomando los últimos 2 puntos, si puedo brevemente. En el caso de temporadas, para mí siempre ha sido más importante de hablar de temporadas bajas. Aquí he peleado por 20 años de eso, de hacer eventos en temporada alta, que para mí no tiene sentido. Sabemos que llega la gente, a veces los negocios se colapsan porque no están listos. El parqueo, todos los problemas que sufre Suchitoto por ser el conjunto histórico, que no hay parqueos públicos, sabemos que es problemática. Para mí siempre ha sido ver cómo hacer llegar más gente durante las temporadas bajas, que para mí son claros con los nacionales después de cada vacación. De septiembre, que en broma los sabareños dicen acepta hambre, y este mes actual después de la Semana Santa, siempre han sido bajones, y afectan no solo a las empresas turísticas. La familia sabareña gastaron sus dineros para esas fiestas, y ya están pensando en el siguiente gasto. Entonces las salidas fines de semana reducen, y lo vemos notable ese bajón en turismo nacional. No tanto con los extranjeros, que la temporada se ha basado en sus vacaciones y temporadas de clima. Por ejemplo, los famosos snowbirders de Canadá, al norte de la USA, que están llegando aquí por nuestras vacaciones de verano. Y ya los veranos en los Estados Unidos y Canadá también, que con las familias que viajan juntos, con los estudiantes universitarios, aprovechen de viajar durante esos meses que no están estudiando. Entonces hay que ver cómo enlazar más a esos que los otros. Y igual el comentario de Luis, para nosotros como empresarios, es más fácil y fácil de decir: este mes logré pagar los gastos, logré pagar Hacienda, y tengo dinero en las cuentas. Un mes bueno. El mes pasado debía a todos, no tenían tours, etcétera. Entonces es fácil para un empresario de tantear. Igual no tenemos sistematizado pero cada uno en su casa bien conoce su situación actual y qué medidas tiene que cambiar para adaptar a eso. Ahorita, ¿me lo puede repetir la pregunta actual, Carolina? Sí, ¿cómo está impactando a destinos como Suchitoto la apuesta de Surf City como la gran estrategia de turismo nacional? Quiero decir en una forma negativa, pero en realidad están llegando más turistas. El Surf City One, estuve completamente apuesto, no hubo ni mucha campaña para movilizar los turistas fuera de la playa. En práctica ya, tour operadores de la zona, turistas por sus intereses más del surf, han adaptado a la situación, y aunque vienen a surfear o conocer las playas, hacen sus arreglos para conocer el interior del país. En Surf City 2, creo que mucho más va a afectar
visitar la zona del Golfo, de Morazán, de Usulután, que a Suchitoto, lastimosamente. No veo ningún impacto positivo a Suchitoto, más que la economía nacional puede ser mejorado por la afluencia de esos nuevos turistas que tal vez dedican más tiempo a esa parte del país que en realidad, igual, si lo vemos sectores como el café, la zona de Cacahuatí, fue la última zona cafetalera de estar intervenido por el gobierno y ya están restaurando y produciendo cafés igual de buena como la zona de la Ruta de las Flores. Entonces, sí, el proceso en esas áreas no tiene que ver con turismo, pero el desarrollo de la zona importante también ha sido en una forma olvidado por gobiernos anteriores, actuales. Entonces, esta inversión en Sur City 2 sí va a haber beneficios. No veo beneficios directos en ninguna forma por Suchitoto. Luis. Bien, creo que también lo primero es destacar que en general para el país la estrategia y digamos las estrategias que se han seguido para reposicionar el país a nivel internacional han funcionado, ¿verdad? Obviamente los datos arrojados, ¿verdad? Dicen, sí es cierto, ahorita El Salvador puntea como el destino más visitado, ¿verdad? O al menos en 2024, el destino más visitado, que más creció, pues en la región más bien, el que más creció en la región. Que no significa que de ese general, ¿verdad? A Suchitoto, ¿qué le va de todo eso a Suchitoto, ¿verdad? Esa es la pregunta donde tenemos que llegar. Ciertamente creo que a partir de ahí es donde hay que hacer matices con todo, ¿verdad? Positivo por un lado, pero el modelo que se ha buscado de posicionar un concepto, una idea, un tipo de turismo, ¿verdad? Dejando invisible otros tipos, ¿verdad? Hay una apuesta alrededor de esto, la puedo entender, ¿verdad? Aunque tiene sus impactos, ¿verdad? Uno de ellos es que concentra recursos, ¿verdad? Concentra la atención mediática, ¿verdad? Ha concentrado la inversión pública, ¿verdad? Nosotros se ve en las obras, ¿verdad? Hay importantísimas obras de conectividad para el destino Sur City, ¿verdad? Como El Salvador, como Sur City, pero en Suchitoto, cualquiera que pregunte, ¿verdad? Sabe el estado de las carreteras, de las calles de acceso, de las calles que nos llevan a destinos cercanos, ¿verdad? Como Sinquera, etcétera. Y pues ahí no se ve que haya una apuesta decidida por invertir, ¿verdad? Entonces, ahí vemos entonces dónde está concentrada la inversión. Eso nos deja en desventaja, ¿verdad? A los otros destinos, porque tenemos que ingeniárnoslas con recursos propios, o sea, digo, particulares, no de recursos públicos, ¿verdad? Pues sí, tratar de mantener el destino con eventos, con cosas que el dinero sale de algún lado y pues sale generalmente de los actores privados. Luego, creo yo que hay que también decir que hay que poner más bien sobre la mesa la necesidad de contar con una narrativa alternativa, ¿verdad? A la del sol y la playa, al surf, ¿verdad? No perder esa narrativa porque no tiene ningún sentido no tenerla, ¿verdad? El turismo cultural, el turismo patrimonial del que Suchitoto puede también hacer su promoción, el turismo de memoria histórica, ¿verdad? Y de paz que representa Suchitoto, es algo que está allí, ¿verdad? Vive y que yo siempre lo digo, la historia de El Salvador se puede contar desde Suchitoto
muy fácilmente, ¿verdad? Entonces, esta narrativa que habría que tener lista, ¿verdad? No solamente la de El Salvador y sus playas, no se ve, ¿verdad? Entonces, insisto, comprendo la estrategia de focalizar, ¿verdad? Pero, pues, como estamos hablando de impactos, ¿verdad? Los hay positivos, los hay negativos. Entonces, estos son algunos de los que he mencionado, son los negativos de las inversiones en estrategias como la de Surf City, ¿verdad? Para destinos como Suchitoto. Adelaida. Muchas gracias. Bueno, con esta estrategia, ¿verdad? Es que nos empezamos a ganar el nombre de tierra de anfitriones, ¿verdad? Por la hospitalidad, que es uno como de los mayores, ¿verdad? Obviamente, recursos que va a utilizar nuestro turista. Respondiendo, ¿verdad? A la pregunta, resulta que, como bien mencionan, cada estrategia inicia en un punto y luego puede llegar a esparcirse, ¿verdad? A nivel de nación. En este caso, pues las personas que decidieron hacer esta estrategia, ¿no? Sabemos, como mencionaba don Luis, el impacto que obviamente ha tenido, que ha sido una propuesta, en este caso, post reordenamiento en todos los sentidos a nivel nacional, y pues es volver a resurgir, es como un nuevo renacer para Suchitoto, ¿verdad? Y obviamente para El Salvador en sí. Cómo hacer que El Salvador nuevamente salga a flote, ¿no? En medio de todo lo que lo estaba hundiendo y lo estaba escondiendo, digamos, ¿no? De ser un país visitado. Y pues Suchitoto está dentro del foco de turistas que sí visitan, pero pues obviamente la estrategia, como dice Surf City, le apuesta a Surf City y hasta ahí queda, ¿no? Sin embargo, se le da publicidad según datos de Corsatur, según le puedo decir yo como docente de turismo que ahorita se está trabajando de la mano con Corsatur en toda la publicidad que tiene Corsatur. Dentro de toda la publicidad está siempre Suchitoto. Entonces es aquí donde como empresarios de Suchitoto debemos ver cuál es la necesidad de nuestro turista, porque ahora las necesidades han cambiado, ¿verdad? Porque obviamente antes no nos visitaban tanto por, ya sabemos, obvias razones, ¿verdad? Todo lo que ha pasado en El Salvador, pero actualmente se está tratando de curar esto y pues obviamente las necesidades del turista van a ser muy diferentes. Principalmente hoy nos van a querer visitar más en familia. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener que apostarle más a la hospitalidad, a tener de verdad, en este caso, ¿no? Una captación de este tipo de turista al cual podamos, ¿no? Y que así debe ser, ¿no? Que tendríamos que brindarle lo que ellos necesitan, como mencionaba don Robert. Aquí hay una gran necesidad de espacios porque no hay parqueos, de verdad que es un caos horrible. De repente, en un momento hay el tráfico en la ciudad de Suchitoto y luego pues lo viven los empresarios que están en el centro, ¿verdad? Pero pues el impacto Surf City en este caso se ha beneficiado mucho de esto, las empresas que están todas en la costa, ¿no? Son las personas más beneficiadas. Suchitoto, ¿cómo puede ser beneficiado? ¿Cómo podemos tomar a favor, verdad? Este gran impacto. Número uno es pues irnos a las estadísticas, como dicen, si nos están diciendo que el visitante se está quedando entre 5 a 10 días, por lo menos en El Salvador, pues aquí es donde entra el papel, ¿verdad? Como ya don Robert menciona, muchos turistas se van a ir a buscar a los guías de turismo, en este caso a las estadísticas que tiene, ¿verdad? De registro en el ERNT y lo van a llamar a él porque dice que él es de Suchitoto, que está acreditado y que puede brindar una información, porque obviamente le vamos a tener que apostar hoy en día al turista tecnológico. Hoy todo va a ser así y tenemos que movernos, querramos o no, por las redes sociales para que también, además de que incluyan al Surf City, ¿no? En El Salvador, que ya sabemos que es la primera propuesta, pero también sabemos que Corsatur está promoviendo Suchitoto, entonces, ¿cómo hacer que nuestros turistas extranjeros, cuando sepan que vengan a visitar las playas, pues que también dentro de su ruta incluyan Suchitoto, ¿verdad? Es aquí donde, pues,
se puede hacer, ¿no? Un ingenio entre guías para que dentro de sus rutas tomen en cuenta Suchitoto. Esos convenios que son tan difíciles de hacer, porque al final todo es beneficio propio, pero pues si uno crece, crecen todos. Entonces considero pues que por allí va la razón, ¿no? Para que conozcan un lugar, tienen que llegar por lo menos al destino. Ya de allí, lo demás se va a dar en cuestión de momento, porque están en el lugar, ¿verdad? Fue lo más grande, lo más atractivo, lo que estaba como escondidito, o lo que no se le había dado, digamos, la importancia tan relevante, sino que solo se visitaba cuando se podían las playas, y lo que había era eso, pero hoy su impacto ha sido mayor y se le está dando este realce a playas que puede hacer que ni los salvadoreños sabían que probablemente estaban, ¿verdad? Solo sabían que era la costa, pero hasta allí quedaba. Pero ahora, ¿quién no habla de Surf City o de los juegos también, ¿no? A la costa? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esto? Pues es una palabra bien difícil decir que impacta negativamente, porque sabemos que el desarrollo salvadoreño es el que se anda buscando, y Suchitoto sí está dentro de la publicidad que toma Corsaturi, que como empresarios en Suchitoto estamos haciendo. Pues al final, ¿no? Siempre va a ser un crecimiento de desarrollo, obviamente, y que se tienen que aprovechar, pero conociendo, ¿no? Desde la estadística, si ellos, los turistas andan buscando hospitalidad, andan buscando la gastronomía, porque pues el turista se mueve por eso, ¿verdad? ¿Quién no quiere ir a un lugar donde haya una comida rica, donde la hospitalidad sea súper maravillosa, donde desde que llegue me reciban bien, con cordialidad, y que haya en este caso, una calidad, ¿verdad? En todos los servicios? Pues creo que eso es lo que nos va a determinar mayormente, ¿verdad? Como Suchitoto. En alguna ocasión, bueno, hace un par de años, yo escuchaba a un visitante alemán en un simposio que estaban dando aquí en El Salvador. Habíamos muchas personas allí, y pues él mencionaba que el impacto que él tuvo al venir a Suchitoto fue bastante frustrante, porque cuando venía entrando, pues como mencionaba también Luis, la infraestructura, el medio de acceso ahorita, pues no se le da el mantenimiento que se requiere. Pero lo peor, lo que más le impactó fue el hecho de que las personas solo mantienen limpio su pedacito y no van más allá. Se olvidan que cuando van entrando a Suchitoto, o sea, la entrada en sí es un basurero, y lo dijo con esas palabras. Entonces yo me quedé así, ¿no? Como, ¿qué pasa aquí, verdad? También le damos mucha publicidad a Suchitoto, pero también podríamos, como distrito, como municipalidad, como CDT, como CAT, etcétera, como empresarios, ver, ¿no? Estrategias viables también desde ese punto, porque la calidad también es higiene, ¿verdad? Es presentación, y la primer cara es la que nos va a diferenciar del resto. Y pues prácticamente considero que si queremos aprovechar Surf City, este impacto, y sabemos que nuestros turistas están quedando, como repito anteriormente, de 5 a 10 días, que incluyan también nuestro Suchitoto en sus tours, en su estadía, que lo incluyan definitivamente, y que desde que vaya entrando a Suchitoto encuentre todo lo que quiere, ¿verdad? Y que de verdad se viva, como bien se dice, es Suchitoto un pueblo vivo, en este caso una ciudad cultural, etcétera. Pues que de verdad así sea, ¿verdad? Desde el momento que va entrando a nuestro distrito. Pero pues sí es un gran trabajo, porque obviamente no solamente lo puede hacer un empresario, qué lindo fuera, ¿verdad? Pero pues es un trabajo entre todos. Gracias, Adelaida. La siguiente pregunta es para Robert. ¿Considera usted que los pueblos como Suchitoto han sido excluidos, marginados, o simplemente no entran en esa lógica de turismo nacional? No, yo estoy muy de acuerdo que dijo de Adelaida. Sí, en materiales nacionales de El Salvador y la promoción que se hacen tanto acá como en el extranjero, en Suchitoto lo resaltan. Tuvimos ya esta campaña hace 2 años con la Miss Universo. Ahí la iglesia, la plaza de Suchitoto, estaba en Times Square. A ver
cuántos dinero gastaron, pero yo tenía correos y llamadas de conocidos en Nueva York diciendo que al fin lo veo de dónde vive usted. Entonces, tipo y escala de campaña, no podemos negar que no hay atención por las autoridades sobre Suchitoto. Entonces, ya hay cosas que hemos hablado desde años. Accesos, parqueos, accesos, siempre ha sido un problemática el paso por San Martín. Y de eso que mencionó la profe Adelaida, esa entrada por el lado de Aguilares, ya es el nuevo botadero. Quizás de Aguilares, que solo pasan la límite nuestra, y ahí tiran la basura a este lado del puente. Y sí, tiene un año estar así, como nadie importa. Así ayer encontré el país hace 30 años y tiene legado por más de 20 de decir que Suchitoto era uno de los municipales más limpios del país. No tanto porque no votamos basura, pero porque las autoridades locales siempre tenían los baranderos trabajando a tiempo completo, tanto en el pueblo como en los accesos. Hoy sí hemos perdido eso, igual no sé qué no son los culpables y cómo podemos hacer para remediar eso, porque si uno que vive aquí, que entre por el lado de Aguilares y ver el gran botadero y después cientos de metros como los carros van tirando bolsas en marcha. Cámaras de seguridad quizás o algún control de la policía para ver cómo lo paramos sería el primer intento. Y me acuerdo antes que entró la licenciada en el INSU que nosotros hicimos campañas de limpieza usando estudiantes del INSU, no tanto para limpiar el pueblo, pero para enseñar. En ese tiempo estuvimos en el año nacional de ser turista en su propio país, que creo que era una de las primeras campañas nacionales que tenía mucho efecto. Que no tira basura para algún alemán que viene, no tira basura para que nosotros mismos podamos disfrutar los espacios públicos, el lago, por ejemplo. Pena me da a salir a las 6 de la mañana para ver unos aves espectaculares cuando están perchados en toneladas de plástico. Ese que es un problema multinacional, varios distritos de 3 países y miles de personas. Pero todo, la basura del río Lempa, que comienza en Guate y pasa por Honduras y forma el embalse donde cae toda esa basura. Primer reservorio, embalse donde cae. Y yo sé que los lancheros, la municipalidad anterior en alianza con los lancheros, hacen su obra para recolectar la basura. Pero son problemas ya multinacionales y culturales, entonces esos tipos de campañas aquí podemos hacer local también, que de ser amable, por ser amable, no para un extranjero, no norteamericano, canadiense, europeo, de usar los botaderos, los baños públicos para poner el ejemplo. Entonces sí, creo que hay que ver cómo mejorar las cosas, cómo lo hacemos tanto como empresarios, como asociaciones, como distrito, y cuando podamos ya con aportes del gobierno central. Ok. Adelaida, ¿son o no son importantes o útiles los planes estratégicos en temas de turismo en Suchitoto? Por supuesto que sí, ¿verdad? Deben ser importantes. Y pues esto obviamente nos va a ayudar como para abrir el camino, ¿no? A hacer, digamos, aunque sea
una diferencia, ¿no? en el turismo, digamos, porque vemos lo que está sucediendo, vemos en este caso ya la realidad de que no tenemos en este caso datos de Suchitoto específicamente locales. Y pues si ya está la problemática, pues hay que ver cómo sacarle una solución, ¿verdad? No seguir preguntando por qué pasa, qué es esto, qué está sucediendo. Pues lo importante es hacerlo. Y pues como INSU, como docente de turismo, como docente de tanto estudiante que también está deseoso de saber cómo está el crecimiento empresarial en Suchitoto, si es conveniente o no trabajar en Suchitoto, ¿verdad? Entonces, es aquí donde ya es de echar a andar, ¿no? Estrategias viables para el desarrollo, como, digamos, representante ahorita del INSU, de los estudiantes de turismo, pues estas estrategias sí que son bien útiles y como el Ministerio de Educación está aportando, pues ahorita actualmente están unificando, bueno, ya unificaron la malla curricular de los turismos. Sabemos que antes, si conocían ustedes, tenían turismo en gastronomía, turismo en hostelería, turismo en desarrollo turístico, etcétera, pero actualmente ya todos son servicios turísticos, no hay distinción ya. Todos los técnicos que tenían estos nombres diferentes, hoy todos son servicios turísticos. Y este plan estratégico está ayudando para que todos a nivel de país tengamos conocimiento de todo en general, no solamente de una rama, no solamente, ¿verdad?, de esto es más importante porque yo soy, por ejemplo, de las zonas altas donde se da solo el café, yo voy a conocer solo el café, o yo soy solo de la costa y voy a conocer solo de playas, y yo solito voy a poder hacer nada más gastronomía, ¿verdad? En este caso, pues de mariscos, etcétera, ¿no? Hoy también le están apostando a que todos en El Salvador conozcan de todo, ¿sí? Porque esto es importante y esto estratégicamente puede funcionar para todas las localidades, ¿no? Para todo el país y especialmente Suchitoto, porque sabemos que está sucediendo un factor bien verídico, ¿no? También acá en nuestra ciudad, y es que cuando, insisto, ¿no?, con esto de que los chicos hacen sus entrevistas también y pues hay ocasiones donde no, la persona que les atiende no conoce sobre turismo. Sin embargo, pues dan las respuestas que creen que pueden ser y no se le da importancia en este sentido a que esa respuesta va a tener un impacto en el estudiante, ¿sí? Y pues no sé qué está pasando, no sé qué es lo que sucede en los empresarios, porque en este sentido no sé qué plan estratégico tienen como empresa, porque como empresarios también deben de saber que la calidad de empleados también es muy buena. Entiendo yo que darle oportunidad a alguien es muy importante, claro que sí, pero para poder presentarse a en este caso, ¿no?, a recibir clientes que quieren una atención profesional especializada, porque hoy ellos también, ¿verdad?, en este caso van a querer ser obviamente los anfitriones de su visita y nosotros tenemos que atenderles como tal. Entonces, la prestación de los servicios deben de ser de calidad y para tener un servicio de calidad debemos de tener personas competentes en el área también, ¿verdad? No solamente porque sí, pues, sino que el plan estratégico también como distrito debe de ser bastante serio y saber que obviamente, ¿no?, la primer cara de mi restaurante va a ser lo que van a ver los turistas y también eso pueda que me ayude a tener más visitas o que me disminuya mis visitas de los turistas. Lo digo nada más desde lo poco que se logra ver desde las entrevistas que nuestros estudiantes hacen y que en algún dado caso no se les brinda y a veces son preguntas que no tienen, como decirles, mayor profundidad, ¿no?, de saber algo más interno de la empresa, sino que todo es de su funcionalidad, porque pues nuestros estudiantes deben de saber cómo funciona un hotel, un restaurante y cuáles son sus áreas, etcétera. Y esos planes estratégicos, pues, si se podrían implementar en Suchitoto,
si se podrían realizar en la ciudad para que haya un crecimiento verdadero, pues debe de ir desde allí, ¿no? Y pues la alcaldía, repito, es en este caso un ente principal, porque pues de allí depende también, ¿verdad? Para que ellos puedan movilizarse y realizar las gestiones pertinentes y que los planes estratégicos, si es que en este caso estamos poniendo en marcha alguno, porque el plan de reordenamiento urbano que se activó allá en el 2009, pues es algo que sí se está poniendo en marcha, ¿verdad? Y sí se sabe de que hay empresarios o personas civiles, ¿verdad?, de la sociedad que o nuestros actores locales, ¿verdad? Acá de Suchitoto, que para poder construir, para poder hacer cualquier cosa en sus casas, hogares, van y piden permiso y pagan su, en este caso, ¿no?, su cuota y ya está, ya puede hacer lo que quiera. Y pues este plan estratégico, hablando ya del 2009, pues no sé ya qué tan válido sea, porque pues ahora yo he visto que ya hasta la arquitectura que nos representaba y ahora está siendo ya muy transformada y pues sí es importante, sí, pero se está conservando o no, pues ya es otra cosa. El hecho de los 2 kilómetros del centro histórico, ¿no?, conservado y cuidado y todo lo demás, el plan estratégico de que La Haya con el escudo azul nos indique de que la iglesia, de que los parques, de que el museo, etcétera, lugares tan reconocidos, puedan ser siempre cuidados y respetados y todo lo demás, ¿verdad? Pues sí es importante. En turismo en Suchitoto sí es importante para, en este caso, el INSU, los estudiantes pues lo toman muy en cuenta, nosotros lo brindamos porque ellos deben de saberlo y también cuando hay visita de otros estudiantes pues también, ¿verdad? También se hace y el ministerio está trabajando también para que pues de manera, en este caso unísona, todos podamos ir a un solo son, ¿verdad? A un solo ritmo, digamos. Pues sería esa mi respuesta, Carolina. Gracias, Adelaida. Luis, ¿hay coordinación efectiva entre el sector privado, operadores turísticos, hoteleros, Ministerio de Turismo y otras instituciones? Bueno, yo creo que hay una articulación débil, ¿verdad? Creo que hay diversos factores que están incidiendo para que esta articulación no se fortalezca más. Son diversos, ¿verdad? Pero hay incluso articulaciones específicas para algunas cosas. Se ha tenido en algunos momentos no tan lejanos, ¿verdad? Recuerdo en fechas posteriores, muy posteriores al COVID, se han tenido reuniones de trabajo con la ministra. Tuve la oportunidad de participar en alguna de ellas. Se le han presentado propuestas, se han elaborado, hay varias, o sea, nos han hecho consultas, es decir, hay coordinaciones específicas cuando se quieren hacer cosas específicas, ¿verdad? Para eventos, por ejemplo, la participación de la ministra se gestiona o de algún funcionario, etcétera, ya sea que venga, generalmente viene desde el lado de ellos la motivación. Pero más allá de eso, ¿verdad? Creo que todavía falta, ¿verdad? Yo creo que digamos, es natural hasta cierto punto que cada quien pueda tener su propia, no solo visión de su negocio y de su oferta, ¿verdad? Sino también de cómo quiere también impulsarlo, ¿verdad? Pero más allá de eso debería de haber un espacio mínimo, ¿verdad? En el que pudiera coordinarse, como decía Adelaida, ¿verdad? Para ojalá avanzar todos, tal vez no a un solo paso, ¿verdad? Porque de eso dependen muchas cosas, pero sí al menos hacia un mismo destino, ¿verdad? Con un propósito consensuado, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces, pero por distintos motivos no se da. Entonces creo que eso es el estado, digamos, de la coordinación entre los distintos actores.
Yo veo muy valioso la participación de grupos que no solamente tiene que ser, no todos tenemos que estar en el mismo ni de estar todos de acuerdo. Eso no pasa, ¿verdad? Y creo que no es necesario, ¿verdad? Si se pudiera gestionar y facilitar consenso, ¿verdad? Sería suficiente para acordar algunas cosas mínimas que deben de hacerse y que se hagan, ¿verdad? Pero desconozco las razones por las que no se ha realizado el esfuerzo suficiente para que alguien pueda servir de mediador, ¿verdad? Entre los distintos actores, que, insisto, ¿verdad? Algunos de nosotros tenemos perfectas coordinaciones, ¿verdad? Pero siempre existe la necesidad de que alguien facilite ese tipo de procesos. Si no logramos primero ese diálogo y ese consenso, difícilmente vamos a tener un plan, por ejemplo, ¿verdad? Los planes salen del trabajo conjunto, o deberían de salir de trabajo conjunto, ¿verdad? Un plan que alguien presente y me diga, mira, esto es lo que vamos a hacer en el turismo en Suchitoto, si yo no he participado, yo puede que a lo mejor no esté de acuerdo con algunas de esas cosas, y estará bien no estar de acuerdo. Por ejemplo, todas y todos quisiéramos un turismo responsable, ¿verdad? Un turismo más responsable, un turismo que no genere, un turismo que no sea extractivista, ¿verdad? Que no llegue a apartar a la gente de Suchitoto, que no llegue a restarle valor e importancia a la cultura, a las tradiciones, al espacio, ¿verdad? De la gente que habita Suchitoto, un espacio justo, un destino justo, ¿verdad? Y así queremos el turismo, no queremos ese turismo de masas que deja basura cuando se va, que no cuida, no valora los recursos naturales que tenemos, que son cada vez menos, ¿verdad? Pero creo yo de que se necesita todavía este impulso, ¿verdad? Para poder facilitar ese acuerdo mínimo de hacia dónde vamos, porque la verdad que dicen de que no hay un buen viento, ¿verdad? Cuando no se sabe a dónde uno va, ¿verdad? O cualquier viento te lleva, pues, porque no tenés una ruta trazada. Yo creo que en 50 años, ¿verdad? Que se viene hablando de turismo en Suchitoto, seguramente habrán habido momentos de hacer planes y eso ha hecho que lleguemos hasta acá, ¿verdad? Yo, respecto de los organismos que existen, las instancias que ya están, claro, insisto, creo que es muy necesario. Hay un comité de desarrollo turístico, ¿verdad? Que entiendo yo, no conozco si tiene planes, no conozco si tiene actividades, ¿verdad? Pero pues creo yo de que desde ahí podría ser el espacio en el que se pudiera articular con todo el mundo, pero insisto, hay varios factores que hacen eso todo un reto, entonces eso ya es trabajo, ¿verdad? Y nadie puede decir que lo hagan los empresarios, pero los empresarios estamos para trabajar en nuestro negocio, ¿verdad? Principalmente. Entonces, ¿quién lo hace? ¿Verdad? Esa es una muy buena pregunta que siempre la digo, y que en algún momento han habido procesos que alguien ha facilitado y en este momento no hay un proceso solo, ¿verdad? Que se esté facilitando para poder mejorar la articulación y tener planes y proyectos, ¿verdad? No existe actualmente este impulso. Aprovechamos para comentar que intentamos tener una entrevista, de hecho, con el presidente del Comité de Desarrollo Turístico de Suchitoto, pero después de pues, varios mensajes, varias solicitudes de entrevista, pues hasta el momento no hemos tenido respuesta. Estas solicitudes también se hicieron antes de Semana Santa para conocer cuáles eran las proyecciones, cuáles eran las estrategias a implementar durante pues esta semana que recién pasó de vacaciones.
Para continuar, vamos a hacer una ronda de nuevo de participación. Esta pregunta va para las 3 personas que participan esta noche en esta conversación. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son hoy los principales desafíos del turismo en Suchitoto? Hablando de infraestructura, de promoción de servicios, de seguridad, de conectividad, etc. Iniciamos con Robert, seguido de Adelaida y finaliza Luis. Voy a ver si puedo seguir. Ando peleando con gripe y la tos me acaba de entrar. Retomando un poco la última pregunta, igual, sin saber las razones exactas, ha habido muchos esfuerzos para unificar algún grupo, algún comité o asociación. Yo creo que yo fui en la tercera esfuerzo en los años 2005 por allá, y gente como Lorena y Nelson Melgar y creo que don Félix de la Oficina de Turismo Municipal hicieron esfuerzos en los 70. Y son, o razones, siempre ha sido, en mi opinión, un esfuerzo de estancar esos esfuerzos de asociativa, de asociar los diferentes sectores público-privado y sectores del sector privado. Creo que eso es una de las cosas que más nos afecta. Mencionaba ya el ejemplo de Pueblos Vivos, que Suchitoto ganó un par de años y conocido como uno de los mejores destinos. Y aún en este tiempo estaba un poco disfuncional esos tipos de comités. Entonces, eso para mí es una de las cosas que más nos afecta. Unificar esfuerzos, tanto como sectores privados, como con el distrito y nivel nacional también, del gobierno central. Las otras deficiencias mencioné, la falta de infraestructura básica y sin ningún propuesto. Por ejemplo, un parqueo municipal. Ahorita con estas nuevas leyes de recuperar los mercados y espacios públicos, han estado el mercado para los 2 mercados que me imagino en algún tiempo corto van a dejar de poder tener sus ventas en vía pública. Lo siento mucho, pero todos me tienen un poco. Bueno, mientras se recupera Robert, podemos continuar con Adelaida. Bueno, considero que el desafío, ¿verdad?, mayor que tenemos como Suchitoto, pues es la accesibilidad, ¿sí? Actualmente, ¿verdad?, se está visualizando un turismo transformado, aparte del turismo sostenible, y pues aquí va el enfoque al turismo accesible, ¿sí? Turismo transformado, turismo accesible. ¿Qué quiere decir? De que como está cambiando nuestro enfoque de turismo, nuestra captación de turistas ahora está siendo diferente por hechos obvios de seguridad, ¿verdad? Ahora nos pueden, hoy en día, digamos, nos puede visitar un turista con diferentes discapacidades. ¿Y cómo va a ser nuestro recibimiento hacia este turista? ¿Sí? ¿Será que le vamos a decir, pues venga, lo cargamos para llevarlo a la mesa? O venga, ¿verdad? Lo voy a cargar para llevarlo a su habitación. ¿Cómo voy a hacer eso, verdad? Si no tengo un turismo que me preste, en este caso, las atenciones necesarias para poder darle una buena estadía a este turista.
Pues en este sentido, la planta turística de Suchitoto no se puede tocar, ¿sí? Por razones de conservación, de la arquitectura, etcétera. No podemos tocar la planta turística. ¿Será que se puede adecuar? Muchas personas lo están haciendo y están buscando las posibilidades, yendo a la alcaldía y haciendo las gestiones que la mayoría de empresarios conocen, ¿verdad? Entonces, están buscando una manera de poder captar al turista. Muchos empresarios toman a bien cuando se les da una sugerencia de que si hay tantas gradas en su empresa, que por lo menos trate de crear una rampa de acceso para el turista, ¿sí? Ya sea que sea una persona embarazada, ya sea que sea una mayor de edad, ya sea que sea un niño, no necesariamente tiene que tener una discapacidad motora, ¿verdad? Visible, sino que también depende de cómo uno se encuentre. E incluso para los hospedajes, no pueden haber tantas gradas en un lugar cuando yo sé que va a venir un huésped con una maleta o con 2 maletas, no sé, va a depender, ¿verdad? Y no lo voy a obligar a cargar las maletas sabiendo que pude haber creado una rampa, viendo, en este caso, ya este panorama, ¿verdad? En un futuro, viéndome yo en un futuro creciendo en el desarrollo turístico. Voy a seguir siempre con mis estudiantes porque es una forma, ¿verdad?, de también, ¿no?, hacer visible el trabajo que también hacemos como institución y los estudiantes que estamos forjando. Dentro de sus proyectos hay proyectos donde deben de brindar ideas innovadoras o propuestas de mejora para las empresas. Como repito, algunas empresas lo toman a bien, otras no, pero sí me han impactado algunos empresarios que han tomado a bien las sugerencias. Y recuerdo muy bien que uno de estos empresarios que se les recomendó que hicieran por lo menos una rampa pequeña de acceso, ¿sí? Porque, pues, obviamente, ¿verdad? Ya habían tenido el problema de que cuando llegaba alguien en silla de ruedas o un adulto mayor, tenían que ayudarle bastante para que esta persona se pudiera movilizar y resultaba para estas personas demasiado incómodo estar siendo tratados así tan hostigadamente por una persona, ¿verdad? Entonces, este empresario lo vio muy a bien y inmediatamente a los 15 días le llama a mis estudiantes y les dice: jóvenes, les agradezco por su propuesta. Definitivamente yo ya lo había visto, pero no había tenido la iniciativa de hacerlo hasta que ustedes vinieron y me recalcaron nuevamente que es una necesidad. Sí, es una necesidad y esto me puede generar a mí mayor afluencia de turistas. Y pues ya hice la rampa, quiero que vengan a verla. Entonces, ellos se quedaron súper sorprendidos y yo también personalmente, ¿verdad? Pero pues estos pasitos así que se están dando y como empresarios en Suchitoto, si no podemos, obviamente, ¿verdad?, echarle pavimento a todas estas piedras. ¿Por qué razón? Porque todas estas piedritas que vemos allí son nuestra representación cultural, ¿sí? Entonces, aunque a muchos lo digan así y así bastante, ¿cómo decirles, no? Como que este pedrero y lo ven así como algo malo, es lo que nos identifica como suchitotenses. Y no podemos quitar las piedras, no las podemos quitar. Entonces, ¿cómo hago yo para poder crear, en este caso, una infraestructura que sabemos que aquí tomamos en cuenta bienes y servicios, que gracias a Dios en Suchitoto hay un beneficio de agua potable, de luz, de aguas grises, de aguas negras, etcétera? Y sabemos que en bienes y servicios, infraestructura está, digamos, significativamente bien. El único detalle es el medio de acceso a las empresas. Y pues no me dejarán mentir acá, ¿verdad? Los empresarios que se encuentran, que lo están viviendo, ¿sí? Entonces esto es algo que pues se tiene que tratar de ver. Recuerdo que hace unos años hicieron unos estudios de que iban a mejorar el acceso, que el parqueo, parece que eran unas personas de México que hicieron un estudio acá en Suchitoto. Ya no recuerdo muy bien si al final se cumplió o no se cumplió, pues hasta la fecha no hay nada, pero estaban verificando eso, estaban visualizando Suchitoto con accesos peatonales, con accesos para ciclistas, con acceso para automóviles, no sé cómo lo habían planeado,
y al parecer no les dieron el permiso o no sé qué pasó, pero tal vez estos son datos de la alcaldía que deben de estar por allí en algún rinconcito, que son propuestas funcionales que los había venido a crear obviamente un arquitecto que conoce mucho, ¿verdad? Del diseño y todo, sin dañar, en este caso, lo que nos identifica, en este caso, nuestro legado como ciudad, ¿sí? Como nos hemos reconocido a nivel nacional, porque no es la idea, ¿verdad?, de venir a quitar todas las piedras y meterle cemento al acceso, no es esa la idea. Y tampoco es la idea, ¿verdad?, de que tengamos que remodelar toda la planta turística. Sí, adaptar el equipamiento turístico, sí podemos hacerlo, ¿verdad? El equipamiento turístico y en este caso, pues el medio de acceso a las empresas. Pero principalmente el desafío mayor que yo he visto, pues en lo que hemos andado, es el acceso en este caso, ¿verdad? Que no hay un acceso para todas las personas, no hay baños con un acceso bueno en todas las instalaciones. Las respuestas a veces han sido, pues es que no vienen a visitarnos este tipo de personas. Pero ¿por qué será que no vienen? No se pueden hacer esa pregunta. ¿Será que no vienen porque saben que no está apto para ellos? ¿O será que no vienen porque en sí no quieren venir? ¿Sí? Pues no lo sabremos hasta que hagamos algo, ¿verdad? Hasta que podamos brindar esa acomodación. Y pues siento que eso es algo que sí ha persistido a través de los años en Suchitoto, y que se nos está dando, ¿no? Y que es algo latente. Y que si no tenemos diferentes turistas visitándonos, no puede ser solo porque no quieran visitarnos, sino porque el acceso a Suchitoto es bien complicado y solo tiene que venir prácticamente un turista bastante bien, digamos, ¿verdad? Físicamente para que se pueda movilizar en todo Suchitoto y que tenga el disfrute idóneo que él quiere, ¿verdad? Una estadía placentera, que es lo que se busca. Pero pues también tenemos que hoy enfocarnos a todos los sectores, pues a todas las personas, ¿sí? Ya también sabemos que hay muchas empresas que están abriendo sus puertas también a la fauna, ¿verdad? A los animalitos, a las mascotas, que ahora son hasta parte de la familia. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para decir que sí tenemos acceso ¿verdad? A este rubro de turismo ahora? No solamente decirlo y no hacer nada, ¿verdad? Sino que sabemos que tenemos que brindar calidad. Y dentro de la calidad también va a estar eso, ¿verdad? Eso sería para mí, ¿verdad? Mi respuesta. Gracias, Adelaida. Cerramos esta ronda de preguntas con Luis. Perdón, Laura. Creo que sobre desafíos se me ocurren varios y he estado tratando de ordenarlos en mi cabeza para ver cuál pudiera ser de los cuales pudieran ser los mayores. Pero creo que el primero que pudiera mencionar, el desafío primero, es la débil articulación, vencerla o fortalecer la articulación local, más bien, para ponerlo en positivo, ¿verdad? Eso es un desafío, ¿verdad? Fortalecer la articulación local actual. El segundo desafío es aumentar la inversión en promoción estratégica, ¿verdad? Es decir, no podemos comparar los millones de dólares, ¿verdad? Que tiene como presupuesto la promoción de Surf City con los espacios, digamos, que en los que aparece. Yo entiendo, ¿verdad? Perfectamente la lógica de esto, pero los destinos no van a crecer si no tienen una promoción estratégica cada uno, ¿verdad? Entonces, eso es un desafío, ¿verdad? No podemos competir, no tenemos localmente la capacidad de competir frente a que nos hagan una carretera nueva, ¿verdad? Así, frente, no, eso es imposible, ¿verdad? Eso es dinero invertido y eso es visitante captado, ¿verdad? O sea, segurísimo. Si no, podemos verlo, Semana Santa en Suchitoto no hubo tanto problema de parqueo como en años anteriores. Donde sí pudimos ver grandes colas, ¿verdad? Fue Surf City la primera etapa, la segunda etapa, ¿verdad? Pero eso es natural porque la inversión de dinero que se hace, ¿verdad? Entonces,
y quizás fortalecer la capacidad nuestra de poder mejorar los servicios, para mejorar los servicios, ¿verdad? Me refiero a capacidad de quienes nos relacionamos al tema, ¿verdad? Las comunidades también son parte de la historia de Suchitoto, y creo yo de que todas y todos tenemos historias que contar, ¿verdad? Y a veces eso es lo que se busca, ¿verdad? Que nos abramos a contar esas historias, que podamos además poderlas contar, ¿verdad? Tener capacidad de atención al cliente, ¿verdad? Que eso es tan importante. Hablar inglés, de verdad. Miren, yo si pudiera decirles a los jóvenes cuál es la diferencia que puede ganar una persona que se dedica al turismo, una que habla inglés y una que no habla inglés, yo les apuesto que al siguiente día van a buscar dónde meterse una clase de inglés, que esa es una buena pregunta que alguien podría contestarla ahorita. Hay ahorita, si el día de mañana un estudiante de bachillerato de turismo quiere entrar a estudiar inglés para turismo en algún lugar en Suchitoto, ¿dónde lo puede hacer? Lo dejo como pregunta, ¿verdad? Aparte del CAP, ¿verdad? Que sabemos que lo tiene desde hace rato. Pero eso, por ejemplo, fortalecer nuestra capacidad para ofrecer los servicios turísticos pasa necesariamente porque debemos aprender a hablar inglés. Entonces, eso es un gran desafío, ¿verdad? Podemos decir de muchos más, ¿verdad? Y hay muchas otras cosas más en las que pudiéramos fortalecernos, pero créanme lo que de la experiencia les puedo decir, que esos son de los retos más alcanzables, porque no es imposible, ¿verdad? Los jóvenes aprenden muy rápido además, y la diferencia es inmediata, ¿verdad? Inmediata, y deja además mucho beneficio, ¿verdad? Eso es seguramente recompensado. Una persona que no solo atiende bien, sino que además entiende el idioma de la persona que está viajando y que está fuera de su casa, que tiene alguna restricción alimenticia, y que el mesero o la mesera pueda comunicarse, al menos lo básico. Eso ayuda muchísimo. Eso es un plus que creo yo de que deberíamos alcanzar y superar ese desafío actual, porque actualmente no tenemos capacidad para atender en habla inglés al menos, ¿verdad? Así que ahí me quedo con los desafíos, aunque son muchísimos más, y seguramente nos daría es una tela muy larga para cortarla casi llevamos 2 horas hablando y todavía podríamos seguir hablando mucho más, pero hasta ahí lo dejo. Gracias, Luis. Sin duda hay mucho que hablar sobre turismo, sobre el desarrollo turístico de Suchitoto. Y por ello quiero invitarles a participar en una segunda parte de esta entrevista. Como ya lo decía Luis, son casi las 10 de la noche, entonces por honor al tiempo y como todavía tenemos mucho que hablar sobre turismo, sobre el futuro del turismo en Suchitoto, también como cuáles son nuestras propuestas para contribuir al desarrollo turístico de Suchitoto, me gustaría invitarles a una segunda parte de esta entrevista y que también puedan participar. Y también agradecemos el tiempo de las personas que nos han estado viendo durante estas casi 2 horas, hora 45 minutos, y que también han estado aportando con sus comentarios. Tenemos un par de comentarios. Saludos a Dinora Alvarenga, Elmer Martínez, Milena Hernández. Dice Dinora, muy orgullosa, señora Adelaida, excelente elemento en el bachillerato de servicios turísticos. Milena Rodríguez, siempre me gustan los aportes de Luis. Elmer Martínez, es admirable y aplaudible el trabajo que el empresario desde su esfuerzo individual contribuye al flujo turístico y como también desde la academia se analiza el impacto. Saludos a los invitados y a Carolina, éxitos en todo. Y gracias a todas las personas, como ya lo decía, que han estado pendientes de esta transmisión. Vamos a continuar en una próxima fecha con nuestros invitados, hablando sobre el turismo en Suchitoto. Muchas gracias, Robert, Luis, Adelaida. Gracias a usted, Carolina. Un saludo de Adelaida y Roberto. Y a todas y a todos, feliz noche.
Muchas gracias por la invitación y pues Gracias igualmente. aquí estamos para servirles. Siempre dispuestos a apoyar la Gaceta en educación, en turismo, en cualquier tema que pudiera aportar. Gracias por la invitación y estaremos esperando la próxima. Y feliz noche a Adelaida y Luis. Gusto siempre a verlos aún a través de la pantalla. Gracias, Robert, Luis y Adelaida, por habernos acompañado esta noche en el programa Voz Ciudadana. Como ya lo dijimos, no pretendemos resolver los problemas de Suchitoto, pero sí aportar a construir, aportar con ideas, aportar con comentarios para pues, ir construyendo el Suchitoto que soñamos. Mi nombre es Carolina Mena y nos vemos en la